Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios por el privilegio de estar sirviéndole a Dios en esta mañana. Y como ahora el término es iglesia en casa, ustedes desde su casa, nosotros desde la iglesia, gracias a Dios porque nos permite llegar a sus casas y unidos en un solo espíritu para adorar al gran Rey, al gran yo soy, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, en esta mañana quiero agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, porque no se han olvidado de la casa del Señor y han traído sus ofrendas y sus diezmos. Quiero agradecerles y quiero instarles para que sigan con ese corazón dispuesto para nuestro Dios, para su obra, para el engrandecimiento de su obra en estos tiempos tan difíciles. Yo les agradezco y les bendigo grandemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de bendición en esta mañana. También quiero aprovechar para saludar a don José Medina y mandarle todo nuestro cariño a él. En esta mañana también quiero saludar a unas personas especiales como son doña Ruth, Fanita, doña Peggy. A todas ellas las quiero saludar y quiero decirles que ustedes están en nuestras oraciones y que vamos a ver recuperada la salud de don Álvaro. Así que sigamos adelante con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de fe, porque Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero pedirles que busquen en sus Biblias en Éxodo 14, del 13 al 14. Y vamos a leer esta palabra linda que Dios puso en mi corazón. Dice así la palabra de Dios, dice: no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Yo he rescatado, o se rescatan 5 cosas importantes de este versículo. 1, no tengamos miedo. El perfecto amor echa fuera todo el temor. Mantengamos nuestras posiciones, mantengámonos firmes en el Señor, en la oración y en su palabra. El tercero, la salvación viene del Señor. Dios tiene un milagro para ti y hoy puede ser ese día del milagro de Dios para tu vida. El cuarto, quédense quietos, quedémonos quietos en el lugar de la intimidad con Dios y Él nos dirá qué debemos hacer. Y el quinto, el Señor peleará por nosotros, porque Él es el gran yo soy. Así que, hermanos, en esta mañana yo les dejo esta palabra de reflexión y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Inclinen sus rostros. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has dispuesto este día para que nosotros vengamos delante de ti, Señor, delante del trono de tu gracia, para hallar misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, pongo a cada uno de mis hermanos delante de ti, para que tú los bendigas y los continúes bendiciendo grandemente, Señor. Señor, ponemos este servicio en tus manos, esta palabra, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y que la reflejemos en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por la vida del pastor Samuel y por la vida de su familia, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana por la familia García. Padre Santo, te pedimos por don Álvaro García, por Fanny, por doña Ruth, por doña Peggy, Señor. Las ponemos delante de ti y sabemos que tú harás su obra y ellas, Señor, te agradecerán con un corazón dispuesto para ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios y a bendecirle su nombre. Vamos a decirle en gloria, Señor. Tú eres digno de ser exaltado.
adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre amado. Bendito eres tú, Señor, un Dios incomparable, lleno en amor, en misericordia, en compasión para nosotros como sus hijos. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Eres un Dios eterno, digno de ser alabado. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Te adoramos, Señor. Grande eres tú, Dios de mi corazón. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 Que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos. Es una bendición poder llegar una vez más hasta sus hogares por este medio, para que juntos podamos cantar al Señor y podamos reflexionar en la palabra de Dios. Recordarles que es importante seguir guardando las medidas de seguridad que han sido dadas por las autoridades en relación a la pandemia. Estos días, esta semana ha sido muy crítica, han habido muchos casos. Entonces debemos de, en la manera de lo posible, apegarnos lo más que podamos a esas recomendaciones.
Oremos también mucho para que el Señor ilumine la mente de los científicos que están trabajando en el descubrimiento de la vacuna o de medicamentos para poder tratar esta enfermedad. Aunque tenemos la certeza que si el Señor quiere también esto desaparece así como vino. Pero sigamos orando para que su voluntad sea hecha y para que el Señor tenga misericordia y pueda iluminar la mente de estos hombres, porque Él es el único que puede dar esa sabiduría. Vamos a empezar entonces la meditación de la palabra en esta hora. Recuerdan que habíamos estudiado meses atrás acerca del Evangelio de Mateo. Vimos cómo el Señor Jesucristo va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, luego regresa a su tierra, allá a Nazaret, y comienza su ministerio público el día que Juan el Bautista es arrestado. Es decir, Juan el Bautista es arrestado y el Señor Jesucristo comienza su ministerio público. Él llama para que estén con él a unos discípulos de Juan el Bautista, va al monte, recuerdan, y allá él da un sermón en donde él explica que la justicia de los discípulos de él o la justicia de los miembros del reino de Dios tiene que ser superior a la justicia de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos. Entonces, cuando baja del volcán o del cerro de dar ese sermón impresionante del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, comenzamos a observar alguna serie de milagros que el Señor Jesucristo hace. Sana a muchas personas, echa fuera demonios, es más, calma la tempestad también. Entonces, ante esto, algunos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo este hombre está diciendo que su justicia o la justicia de sus discípulos tiene que ser superior a la de los religiosos de la época? Pero ¿por qué ellos no hacen algunas cosas? ¿Por qué ellos no hacen como los fariseos o no hacen como nosotros? Era la pregunta que los discípulos de Juan el Bautista se hacían. Muy probablemente a usted como a mí nos han hecho algunas preguntas, tales como ¿por qué se visten así? ¿O por qué comen esto? ¿O por qué no comen aquello? ¿O por qué hacen esto? ¿O por qué no hacen esto? Si ustedes son cristianos. Ante esta situación, mis queridos hermanos, nunca debemos olvidar que como ciudadanos del reino de Dios debemos vivir como tales, manifestando sus principios y sus valores eternos. Vamos a darle lectura en esta mañana entonces a Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Vamos a hablar entonces un poco acerca de la pregunta sobre el ayuno que hacen los discípulos de Juan el Bautista a Jesús. Debemos recordar que en esta época Juan el Bautista está preso y él les había enseñado a sus discípulos el mensaje del arrepentimiento. Recuerdan, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Entonces, estos discípulos guardaban una serie de ritos que el Juan el Bautista les había enseñado a ellos, y dentro de esas cosas que ellos habían hecho o hacían era también que ayunaban muchas veces. Y entonces a ellos les parece extraño que cómo es posible que Jesucristo con sus discípulos no lo hagan muchas veces. Entonces ellos entran en una controversia
el por qué Jesús, que decía que los ideales del reino eran más elevados que los ideales de los religiosos de la época, entonces ¿por qué ellos no hacían ese tipo de cosas? Recordemos que para los judíos que vivían en la época de Jesús, habían 3 grandes pilares para su vida religiosa. Una de ellos era la limosna, el ayuno y también la oración. De ahí que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces, y ese es el reclamo que ellos le hacen a Jesús. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, no dice cuántos fueron, ¿verdad? Pero sí dice la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Los discípulos de Juan, que según el ejemplo de su maestro llevaban una vida severa de penitencia, también procuraban cumplir radicalmente la voluntad de Dios. Claro, ellos querían hacer la voluntad de Dios. Tenían un buen maestro, era Juan el Bautista. También ellos se parecían a los fariseos en que, además de los mandatos de carácter general, se imponían otras no prescritas por la palabra de Dios. Es decir, que sí, ellos tenían la palabra de Dios, pero también tenían otra serie de ritos que ellos practicaban. Recuerdan los fariseos que antes de comer tenían que lavarse las manos muchas veces antes de comer. Había una serie de normas que los religiosos tenían que guardar para, según ellos, agradar a Dios. Y muchas veces esas normas eran mucho más gruesas que el libro de la ley, que la palabra de Dios. La pregunta entonces va dirigida: si por qué Jesús enseña una perfección superior a sus discípulos, ¿por qué no guarda con el grupo de sus seguidores ayunos más severos? Es que Jesús había enseñado allá en el Sermón del Monte acerca del homicidio. Ahora no era necesario materializar el homicidio, es decir, asesinar a la persona para ser un homicida delante de Dios, sino que sencillamente con despreciar al hermano uno podía llegar a ser un homicida. La fornicación o el adulterio, ahora ya no era necesario llegar al hecho del adulterio, sino que con solo pensar, con solo ver a una mujer y codiciarla en el corazón, el adulterio era una realidad, estaba consumado ya. El amar al enemigo, el juzgar a los demás, eran situaciones que hacían ver a los discípulos de Juan esa confusión. ¿Por qué, si estos valores son más elevados, por qué no ayunan tantas veces? Entonces notemos que Jesús no es que esté condenando el ayuno. Es más, él mismo practicaba el ayuno. Él enfatizó que el ayuno debía realmente hacerse en razones o por razones justificadas. Pero a partir de realmente la incomodidad que ellos tenían era porque los discípulos de Jesús no ayunaban, y es lo que dice al final del versículo 14. Nosotros sí ayunamos y los fariseos también ayunan, y tus discípulos no ayunan. Los discípulos, tanto de Juan el Bautista como los fariseos, ayunaban frecuentemente, pero en cambio los discípulos de Cristo no ayunaban. La pregunta no se refiere a los ayunos oficiales que como nación hacían, sino que se refiere a la serie de ayunos que ellos hacían semanalmente. Ellos ayunaban los lunes, los fariseos por lo menos los lunes y los jueves, porque ellos decían que Moisés había subido al monte un día jueves y había descendido un día lunes. Y Moisés había ayunado 40 días allá en el monte. Entonces por eso es que ellos hacían esa práctica. Pero en Cristo, mis queridos hermanos, ahora la situación cambia. El poder encontrar la gracia y la misericordia de Dios, el poder saber que Dios se agrada de nosotros,
no es por guardar o no guardar una serie de situaciones religiosas o de hacer o no hacer una serie de cosas, sino que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe y por medio de acciones que van acompañando esa fe que es viva. Como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta sencillamente. Recordemos a aquel primer gentil que conoció a Jesucristo, o al primer gentil que es miembro de la iglesia de Cristo, Cornelio. Voy a leerles algunos versículos acerca de este hombre. Capítulo 10 de Hechos. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Vean las características de este hombre. Era un hombre devoto. Sí, hacía esas cosas que ya mencionamos, pero no solamente era una apariencia religiosa como los fariseos, que se paraban en las esquinas de las calles y comenzaban a orar, y la gente decía: miren cómo ora ese hombre. O daban a los pobres: ay, miren qué hombre más bueno. Y el Señor les dice: de cierto que ya tienen su recompensa. Este hombre era un hombre devoto también, pero era temeroso de Dios. Y no solamente él, también todos los de su casa. Y vean esa fe práctica, esa fe viva que tenía este hombre. Es impresionante. Generosamente daba a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y vean la recompensa de Dios, no a ese montón de actos religiosos que una persona puede hacer, pasarse pegando en el pecho o caminar de rodillas una cierta distancia, sino que lo que ya vimos acá: devoto, temeroso de Dios y ayudar a los necesitados, orar con frecuencia. Dice que una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel del Señor se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, muy aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Ni siquiera Cornelio, creo yo, que estaba pensando en que lo que hacía podía llegar a agradar a Dios, sino que sencillamente era un hombre temeroso de Dios, y esa fe viva lo había llevado a practicar cosas muy importantes a favor de los más necesitados. No estoy diciendo que la salvación es por obras, en ningún momento quiero que se me malinterprete, sino que lo que nos escribe Pablo a la iglesia o a la carta, en la carta de Éfeso, o a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por pura gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero hacer esa aclaración muy importante. Las obras no son capaces de dar salvación a una persona, por muy grandes que sean. Es únicamente la gracia, la misericordia de Dios. Es más, la fe que nosotros tenemos para confiar en el Señor es gracias a la misericordia de Dios, porque Él produce eso en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el versículo 10 de Efesios 2 dice que hemos sido creados para buenas obras. Hemos nacido de nuevo para buenas obras. Entonces, queridos hermanos, la fe se manifiesta a través de las obras. El reino de Dios no consiste en guardar entonces un grupo de reglas. Antes bien, consiste en tener una correcta relación con Dios y con mis semejantes. Por eso es que el Señor resume la ley en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es que la fe en Cristo es una fe viva. Pero veamos cuál es la respuesta de Jesús. Veamos lo que Jesús les dijo. ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
Aquí Jesús da su respuesta. El sentido interno del ayuno es aflicción, pero ahora les dice Jesucristo, es tiempo de alegría. En la comparación se dice que cuando el esposo invita a sus amigos a la boda, no vienen para celebrar un funeral, vienen para gozarse en medio de esa boda. Es una fiesta, hay una boda ahí. El ayuno entonces no tendría ningún sentido a la hora de el ministerio terrenal de Jesucristo. Ahora era tiempo de júbilo, era tiempo de felicidad, era tiempo de alegría. Es que, queridos hermanos, endemoniados eran liberados de esas fuerzas del mal, enfermos eran sanados, paralíticos podían caminar, los sordos escuchaban, los ciegos veían. ¿Cómo podían estar ellos ayunando? Estaban de fiesta, queridos hermanos. Era tiempo de celebración. Pero también Él les dice que van a venir días difíciles. Al final del versículo 15, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este estado de dicha no iba a ser para siempre, les está diciendo Jesucristo a los discípulos de Juan, porque el esposo solamente está presente por un tiempo determinado, hasta que le sea arrebatado o le sea quitado. Luego van a Jerusalén y capturan al Señor Jesucristo al final de su ministerio, lo azotan, lo asesinan, es sepultado. Ahí ellos tenían por qué estar ayunando, por qué estar tristes. El tiempo de angustia había llegado. Pero en este momento no, estaban con el novio ahí, estaban alegres. No había razón para estar tristes, no había razón para ayunar. Una boda judía era una ocasión de fiesta extraordinaria. Se caracterizaba porque habían o pasaban 7 días de fiesta, en donde las personas llegaban a donde estaban los novios y los trataban como reyes. Les hacían regalos, les decían cosas bonitas. No había por qué estar tristes ahí. Era una fiesta, una celebración. Entonces aquí Jesús se compara a sí mismo como el esposo, y sus discípulos son comparados como los amigos íntimos del esposo. Pero entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Nos dice que estar con Jesús es estar de fiesta. Nos dice que en la presencia de Jesús hay una preciosa efervescencia emocionante de vida. Nos dice que un cristiano sumido en melancolía es un absurdo. El que camina con Cristo, queridos hermanos, camina con gozo radiante. Pero también nos dice que ninguna alegría dura para siempre. Para los discípulos de Juan ese tiempo había llegado, era tiempo de ayunar porque Juan estaba en prisión. Ese tiempo de dolor también Jesús les está diciendo que va a ser inevitable para sus discípulos. El día que lo capturaron, todo el mundo salió huyendo. Era un día terrible, un día de tristeza. Pero también aquí hay un desafío que el Señor hace. Puede que en aquel momento los discípulos no lo vieran de esa manera, pero Jesús les está diciendo lo siguiente: ahora ustedes están experimentando gozo, el gozo que produce seguirme, pero también ustedes podrán superar la prueba, la lucha, el sufrimiento de la cruz de un cristiano. Si la vida cristiana, queridos hermanos, produce gozo, también conlleva sangre, también conlleva dolor, también conlleva lágrimas. Lo único que un cristiano en medio de la prueba, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, puede tener gozo, como ya hemos visto en varias ocasiones. Pablo y Silas en medio de la prueba cantando,
Porque dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia perfección. Luego de esto, el Señor Jesucristo hace dos imágenes sobre el reino de los cielos. Y la primera imagen es que no se puede poner remiendo nuevo en vestido viejo porque va a romper el vestido. Y es lo que dice el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquí está hablando de una ropa que ya está en uso y se agarra un pedazo de tela nueva sin encoger y se le pone a la tela vieja. Entonces cuando se moja se encoge la tela nueva y se rompe, se hace más grande la rotura de la tela o de la pieza de ropa. El significado de esta metáfora es que la enseñanza de Jesús acerca del reino, es decir, la tela nueva, no son compatibles con las tradiciones, es decir, no encajan con la tela vieja o con el vestido viejo de los fariseos, de los religiosos de la época. Jesús, queridos hermanos, no había venido a remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera realmente peligrado. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado siglos atrás. Este mensaje nuevo, el Evangelio, el cual dice que ahora en Cristo todos somos iguales. En Cristo no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay intelectual ni alguien ignorante. En Cristo todos somos iguales. El sacrificio vivo que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario es capaz de limpiarnos y librarnos de toda maldad. Y en su resurrección ahora nosotros podemos estar seguros de la justificación de nuestros pecados. Podemos tener novedad de vida. Entonces cuando ejercemos fe en el Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas y podemos tener vidas resucitadas, vidas transformadas. La otra metáfora es la del vino nuevo. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Es que los odres eran unos depósitos de piel de animal que cuando ya estaban usados ya se habían estirado lo suficiente con el uso. Y si echaban vino nuevo, el cual se fermenta y infla todas las cosas, iba a romper el vino y ambas cosas se iban a arruinar. Por eso es que él dice, pero el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y el otro se conservan juntamente. Los odres se pueden reventar, el vino nuevo se dilata durante la fermentación. Este mensaje nuevo de fe y amor no encaja con el rígido y antiguo sistema de religión legalista que existía. Requería un inicio fresco. El mensaje de Jesucristo, el mensaje que encontramos en la palabra de Dios permanece siempre fresco y no esclaviza a nadie, sino que libera. Por eso es que el Señor nos hace un llamado a que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Solo en las Escrituras podemos encontrar esa verdad que da libertad. La religión, la religiosidad, queridos hermanos, esclaviza. La palabra de Dios da libertad. Nosotros muchas veces decimos que nuestra única norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Pero lo que hacemos muchas veces es que nosotros tenemos alguna idea ahí de alguna cosa y vamos leyendo las Escrituras y de repente pensamos, esto puede encajar en lo que yo estoy pensando.
Es decir, que usamos muchos textos para utilizar o para seguir viviendo de una manera que nosotros consideramos que es la correcta, pero estamos sacando ese texto de lo que realmente Él quiere decir. Hace muchos años tenía un amigo y conversábamos a veces acerca de estas cosas y me decía, no, si yo bebo porque Jesucristo no hizo el vino, pues, ¿te acordás allá en las bodas de Caná de Galilea? Entonces Él hizo el vino para tomarlo, entonces por eso yo tomo. Él agarraba esa porción de la Escritura para emborracharse. Estaba malinterpretando la palabra de Dios. Tenía otro amigo que me decía, no, si Salomón tenía 1000 mujeres, entonces ¿cuál es el problema? Que yo tenga otra más. Torciendo la palabra de Dios. Lo correcto es que la palabra de Dios dirija realmente nuestros pensamientos y nuestra conducta. Por eso es que mi insistencia es que todos los días permanezcamos meditando, leyendo, reflexionando en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra viva, esa palabra eficaz vaya echando raíces en nuestra vida, en nuestro ser, y conforme va echando raíces en nosotros, vamos conociendo la verdad y vamos siendo liberados de toda religiosidad. Pero no solamente consiste en que esta palabra eche raíces en mí, sino que yo también eche raíces en esa palabra. Entonces, queridos hermanos, puede que tengamos que empezar a pedirle a Dios que nos libere de alguna mente cerrada que tengamos. Porque sucede que estamos viviendo en épocas que cambian muy rápido. Y hay cambios muy tremendos. Estamos en medio de una pandemia, queridos hermanos. Y es increíble cómo los valores del reino son opuestos a los valores de los sistemas actuales. A estos sistemas actuales les importa más la economía, las vidas no les importa. Un gobernador de un estado, de un lugar, mencionó, no, es que los que van a morir tienen que pagar el precio. ¿Ustedes creen que Jesucristo hubiese pensado así? Él vino a dar vida, a cambiar esos valores. Lo más importante es el amor al prójimo, pero los principios y valores de los sistemas de este mundo actuales son basados en la importancia de la economía, en el materialismo. Las personas no importan tanto. Hay una oración keniana que encontré en el blog de don Juan Stan y dice de la siguiente manera, y es importante que la reflexionemos y que la hagamos nuestra: de la cobardía que no se atreve a enfrentar nuevas verdades, de la pereza que se conforma con medias verdades, de la arrogancia que cree que conoce toda la verdad. Buen Señor, líbranos. Es que, queridos hermanos, como ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir como tales, manifestando sus principios y sus valores. Qué bendición poder reflexionar en la palabra y poder hacerla nuestra. Espero yo que esta meditación de esta mañana nos anime a que permanezcamos buscando en su palabra su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es una voluntad santa, es una voluntad que nos lleva a quitarnos toda esa carga de religiosidad y a ser personas sencillas que agradamos al Señor. Quiero orar en esta hora para que el Señor dirija nuestras vidas durante esta semana y que nos proteja, nos guarde y que nos ayude en todas nuestras actividades. Padre que estás en los cielos, te alabamos porque nos has permitido reflexionar en tu palabra. Te suplico, Señor, que tu palabra
poco a poco vaya transformando nuestras vidas y poco a poco vayamos pareciéndonos más a Cristo nuestro Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por mandar a Jesucristo, tu Hijo, a morir en nuestro lugar, para que ahora nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Te suplico, Señor, en esta hora, una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos, que todo lo que hagan en sus trabajos, en sus actividades diarias, pueda ser bendecido por tu mano. Así como José, que tú bendecías todo lo que él hacía. Bendice por favor a todas nuestras actividades que hagamos y que en donde quiera que nos desarrollemos o nos desenvolvamos en nuestros diferentes roles, podamos ser luz en medio de esta generación. Que las personas que nos rodean puedan sentir el amor de Cristo y que puedan llegar a conocerte también. No como una religión, sino como una nueva vida que se produce a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que muchas personas también puedan conocerte. Te suplico también por aquellas personas que no te conocen. Tu palabra dice que no quieres tú que nadie se pierda, tú quieres que todo mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, Señor, te suplico que tú mandes obreros a esos lugares donde hay gente muriendo sin Dios y sin esperanza, para que puedan llevar el mensaje glorioso del Evangelio y que puedan conocerte y sus vidas puedan ser salvadas. Por los científicos también que están trabajando para descubrir la vacuna o para descubrir medicamentos, Señor, para tratar la pandemia, te suplico que tú les des la inteligencia, la sabiduría. Tuya es la sabiduría y la inteligencia, y tú sabes qué es lo que ellos tienen que hacer. Ilumínales la mente, por favor, Señor, para que ellos puedan lograr esto. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos tenido de alabanza, de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Hermanos, ya hemos llegado al final de este servicio y espero que esta palabra haya quedado en cada uno de sus corazones. Hermanos, les voy a recordar, el Ministerio de Misericordia está necesitado de víveres. También, si usted desea traer los víveres o traer dinero también para comprar víveres y ayudar a tantas personas que tanto lo necesitan en este momento de esta pandemia, les agradecemos por sus ofrendas, les bendecimos grandemente por sus ofrendas. No se olviden que también hay hermanos más necesitados que también los podemos ayudar. Demos gracias a Dios por este día y por esta semana que inicia, y no se les olvide lo que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted confiese en esta semana, que sea de bendición para su vida. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente.